también la audiencia. Sí, doctor, estoy acá con mi compañera de tareas, Lija Costa, y queríamos saber un poquito qué es lo que ocurrió, porque aparentemente no se pudo pasar o no pudieron pasar la extracción de datos del celular, de los celulares. No, no, sí, se intentó. La- ya, a ver, se- no sé si recordás, Raúl, eh, se, se- la fiscalía había ofrecido como prueba a través de un incidente de inclusión probatoria el contenido de los teléfonos de Lindomar Reyes Hurtado. Sí, me Dos acuerdo. teléfonos, dos teléfonos que habían sido incautados acá en el country, en la oportunidad que él se había escapado del Ministerio Público de la Senat, y también ofreció otro teléfono que es el que tenía Lindomar Reyes Hurtado al momento de su detención en febrero del 2025. Los primeros teléfonos ya se produjo esa prueba y absolutamente nada. O sea, no pudieron abrir porque no tenían el sistema informático que permita conocer el contenido del teléfono. Y este otro teléfono, el último, el que se incautó al momento de su detención, este es un iPhone Pro casi nuevo, adquirido en enero del 2025. Y tenía de uso, qué sé yo, creo que un mes, porque a enero del 2025, a febrero en que fue incautado, era un mes de uso más o menos. Y la Entiendo. fiscalía hoy, no sé, de forma absolutamente no sé, intrascendente, empezó a producir o resaltar, por ejemplo, mensajes que estaban en el teléfono, ¿verdad? Pero lo más importante de todo allí es que las fechas eran todos del año 2025. Es decir, no coincidían las personas que estaban ahí chateando, o sea, los alias que estaban ahí chateando, y la fecha. El hecho que a mí me atribuye data del 2000, a mí me atribuye data del 2021 al 2022, pero lo que estaban ellos produciendo allí era del 2025. Y ahí la consulta, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver mensajes que se intercambiaban dos personas, dos alias aparentemente, inclusive hablaban, creo que, para recordarme, ese era un teléfono de Lindomar Reyes Hurtado, él es uno de los presentados como traficante de drogas. Y obviamente la conversación que estaba en el teléfono, bueno, iba a ser de cuándo iban a ir a misa. Hablaban de barco, hablaban de mercadería, evidentemente hacían referencia a temas vinculados al tráfico de drogas. Pero ahí viene la pregunta, o sea, ¿qué tiene que ver conmigo ese tipo de conversación? ¿Cuál es la pertinencia ahí? No entiendo bien, doctor. O sea, lo que quiero entender es qué es lo que quiere probar la fiscalía ahí. No, y creo que comentamos ya, Raúl, lo que pretenden instalar, ¿verdad? Ujú. Un escenario narco, que primero luego no les salió la jugada de obtener un testimonio de Marco Vinicius, eh, que declaró la semana pasada que pudiera involucrarme de alguna forma.
Entonces están tratando de producir estos elementos de prueba, ¿verdad? La pertinencia el tribunal ya lo resolvió, ¿verdad? Para mí absolutamente fuera de lugar, ¿verdad? Pero resolvió incorporar a los elementos de prueba estos nuevos elementos vinculados al contenido de los teléfonos, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista es absolutamente impertinente. O sea, no. Alargan el juicio de repente al... No, pero hoy nos dimos cuenta, así, pero con absoluta veracidad, ¿verdad? Y certeza ya, de que evidentemente ellos ni siquiera conocían lo que había en el teléfono. Nuevamente te hablo de esto en forma repetitiva, porque la Fiscalía produjo un elemento de prueba que no conocía. O sea, ahí recién estuvo conociendo. Y tampoco pudieron abrir porque no sabemos si es que, porque ese es un teléfono, ese contenido del teléfono se envió a la Policía Federal brasilera. Y hay muchos archivos, aparentemente audios y videos que están encriptados. Hay un término que usa ahí, ¿verdad? Para el redacting, ¿verdad? Ese es el término en inglés que utilizan, pero no sabemos si es que es un encriptado original o es un encriptado que había hecho la Policía Federal para evitar de que se conozca, porque probablemente haya algunos elementos de prueba vinculados a la investigación que ellos llevan allá en el Brasil, ¿verdad? Pero no se pudo abrir. Entiendo. Pero estamos en eso. Ahora va a continuar el juicio tengo entendido que el 10, la otra semana, y vamos a ver si terminamos con los elementos de prueba que ofreció la Fiscalía y después ya estaríamos ingresando nosotros, ¿verdad? Con nuestros testigos, porque a la Fiscalía le falta muchísimos testigos aún, ¿verdad? Doctor, y respecto a la declaración de Lindomar Reyes, digo, no es Lindomar, perdón, Marco Vinicius Márquez de Pauda, él dijo que te prestó el vehículo, doctor, eso es lo que dijo. Y vos decís Claro, que en realidad te hicieron firmar un pagaré. ¿Qué pasó ahí? Si vos te fijas en el video de Raúl, cuando se le pregunta a él cómo fue el tema del vehículo utilizado en el Brasil, él menciona que yo lo llamo, confirma que evidentemente fue en un momento de necesidad urgente, auxilio, donde yo le pido para alquilar, eso lo dice él, que yo lo llamo y pido para alquilar un vehículo. Por eso se establece un contrato, firmo un pagaré, y el formulario relacionado a los alquileres, quién va a ser el conductor designado, quién es el adjunto, ese tipo de cosas. Ahora, ellos decidieron, la decisión de ellos, pero eso es una decisión que está en el fuero interno de ellos, ¿verdad? Entiéndase Marco y su señora, Yusara, decidieron prestarme. Pero esa es una decisión que ellos tomaron. O sea, yo en ningún momento le solicité en préstamo. Es más, el 14 de febrero a las 20 horas, yo le mensajeo a este Marco, le menciono de que fue un lunes, le digo que le envíe a su cobrador el miércoles para que cobre, ¿verdad? por ese servicio, ¿verdad? Fue el 14 de febrero. Y me envía él un audio que está en un portugués muy cerrado que no entendí, y luego le envío yo otro mensaje y le pregunto también sobre
y le consulto sobre si le habíamos abonado por la reparación, en el cambio de, creo que era un amortiguador en una camioneta 2 RAM, pero porque también le quería pagar si es que no pagamos en su momento. Y él me dice que él no maneja eso, que tiene que manejar su gerente, y que él iba a averiguar. Y así quedamos, ¿verdad? Y al día siguiente, 15 de febrero, es que se ejecuta el operativo a ultranza, ¿verdad? Se allana el country, se escapa Lindomar, ¿verdad? De las narices de la Fiscalía y la Senat, y en el Brasil es detenido Marco Vinicius, ¿verdad? Pero entrando a Paraguay. O sea, él vivía en Foz, pero venía todos los días, obviamente, a trabajar en Paraguay, ¿verdad? Cuando está ingresando a Paraguay es que lo toma la Policía Federal, ¿verdad? De modo que, porque eso es lo que sostiene también la Fiscalía, Raúl, ¿verdad? Que supuestamente esos mensajes pretendían advertirle, que yo le estaba advirtiendo a él sobre la operación que se iba a ejecutar al día siguiente. Eso también está en la acusación, doctor. Eso se menciona en la acusación, por eso hablo del escenario narco, ¿verdad? Porque en la misma acusación se menciona, por ejemplo, el relacionamiento entre Marco Vinicius con Sebastián Marcet, ¿verdad? Se menciona ahí contactos, y también se menciona su contacto con Lindomar Reyes, ¿verdad? O sea, a lo que apunto es que yo supuestamente soy socio de Marcus, y Marcus es socio de Marcet y de Lindomar, y por lo tanto yo también soy un narco. Entiendo. O sea, eso es lo que plantean ellos, ¿verdad? Y lo que creían o intentaban probar con esto era, o querían encontrar en estos teléfonos, era algún mensaje entre Lindomar y mi persona, o el mensaje entre Lindomar y Marco Vinicius, en donde estén hablando de mí o algo así. Pero nada de eso surge de estos elementos de prueba que ellos mismos aportan. Y es más, es harto notorio el hecho de que no es conducente y pertinente el elemento de prueba que el tribunal aceptó incorporar. Entiendo. Y bueno. Pero otro elemento también, ¿verdad? Se le preguntó en ese momento a Marcos si él reparó efectivamente unos vehículos unos vehículos blindados en el norte del país, y él explicó de que fue la policía la que le había del lugar de allá del norte, que le había solicitado la reparación de un vehículo, de esos vehículos, ¿verdad? Y él vio que se podía reparar, y ni siquiera era una reparación a profundidad, sino una reparación medianamente aceptable que permita hacerle funcionar. Dijo que lo hizo como parte de una responsabilidad social, como empresario que está en la zona, y mencionó que era casi habitual ese tipo de acciones, que es cierto, ¿no? Y sí. Si vos hablas en el interior, vos tenés empresarios, tenés intendentes que compraban cubierta para la policía, daban combustible. Esa era la norma en ese momento, ¿verdad? Ni el Ministerio del Interior ni la policía tenían recursos. Si estábamos en plena segundo año de pandemia, era una cosa tremenda, ¿verdad? Claro. Y confirmó Raúl que no fui yo el que le solicité una reparación, y porque menciona cuando me comunica eso Marco Iglesia, yo le menciono allí, él me comenta que él reparó una, y que una iba a ser como gentileza, ¿verdad?
Entonces ahí yo le pongo excelente. Eso interpreta la fiscalía como que yo estoy aceptando un beneficio de parte de él. Por un lado, ese beneficio finalmente no es para mí, es para la policía, que está en un estado de necesidad extrema. Y el otro beneficio, supuestamente, que yo recibí fue el préstamo del vehículo, un Kia Carnival, que utilicé para mi viaje en el Brasil. Pero ellos no dicen, no hacen referencia a que el uso de ese vehículo fue como consecuencia de un accidente desperfecto mecánico que tuve en el camino. Entonces yo por eso lo llamo a él, porque es la única empresa vendedora que alquilaba vehículos que yo conocía en Ciudad del Este. Entonces lo llamo y le solicito que me alquile y me envíe la factura al Ministerio del Interior. Por eso es que el 14 de febrero yo le pido que le envíe a su cobrador. Entiendo. O sea, todas estas circunstancias el Ministerio Público entiende que no existió, que realmente en el fondo yo lo que pretendía era accedía a esos beneficios de la reparación de la policía y el vehículo a cambio de futuras licitaciones. Y claramente él mencionó de que primero nunca su empresa licitó con el Estado paraguayo, ¿verdad? Y como parte inclusive de la política de la empresa, ellos no trabajaban con el Estado. Y tampoco el Ministerio del Interior y la policía tenían recursos para adquirir chalecos o blindar vehículos. Era un momento bastante sensible, ¿verdad? Donde en el norte se daban atentados, murieron militares, policías, y alguna respuesta yo tenía que darle al presidente si es que me pedía alguna solución, ¿verdad? Tenía que saber, ¿verdad?, que había en el mercado sobre ese tipo, para paliar ese tipo de necesidades. Ya. Doctor, ¿cómo está? Liz Acosta te saluda. ¿Cómo Sobre está? este juicio, súper bien, doctor. Sobre este juicio, ¿pensás que te van a condenar, doctor, o cómo avisorás un poco el final ya de este juzgamiento? Y mira, estoy tratando de ser lo más objetivo posible, Luis. Realmente yo no encuentro elementos que permita tan siquiera sugerir que haya existido ese acuerdo. De todos los elementos hasta ahora producidos, no se demuestra que haya existido un acuerdo entre mi persona, ministro del Interior, y este brasilero, en donde yo le diga o le plantee o le sugiera por mensaje o por audio, le sugiera que yo aceptaba que se repare esos vehículos o me preste una camioneta para que yo le pueda más adelante adjudicar en una licitación. Y por eso no teníamos, no estaba ni pensado siquiera comprar, ¿verdad? Porque por que el presupuesto de los órganos de seguridad, como todas las instituciones públicas, ya se presentan en el Ministerio de Hacienda a mediados del año. Es decir, que para julio, agosto, más o menos, ya se presenta el proyecto de presupuesto de cada ministerio de Hacienda. Hacienda allí recorta otra vez lo que va a enviar finalmente al Congreso. Y no estaba ya previsto ni siquiera eso, porque vamos a suponer que mi idea era adjudicarle en el año 2022 la compra de chaleco y blindaje de vehículos. Ya hubiese previsto en el presupuesto del Ministerio del Interior para el año 2022 rubros como para eso. Pero no estaban ni previstos, y estamos hablando de 2022.
y tampoco se incorporó en el 2022 para el 2023, porque no había recursos. Todos los recursos que tenía el Estado en ese momento para los órganos de seguridad fueron trasladados al Ministerio de Salud para paliarlo del COVID-19. No veo yo sustento en qué se basa. ¿No? Hay, por ejemplo, vamos a suponer, si hubiesen existido mensajes, por ejemplo, donde le digo yo, Marco, ¿sabes qué vamos a hacer? Facilitame esto, entonces yo en el siguiente, yo te voy a abrir una licitación y te vamos a adjudicar esto. ¿Verdad? No hay. Tampoco hay presupuesto, tampoco había presupuesto y tampoco hay ni siquiera proyecto de licitación. Obviamente no hubo un llamado, no hubo y mucho menos una adjudicación a su empresa. 2, ¿verdad? 3, él mismo declaró de que nunca trabajó con el Estado, que siempre era para concesionarias y tampoco como política de su empresa y pretendía trabajar con el Estado. ¿Verdad? Evidentemente esto tiene, Raúl y Liz, tiene una connotación política. Esto se da como represalia a las denuncias que habíamos hecho en contra del líder de ese movimiento no colorado. Doctor, Horacio Carlos. Una última consulta. ¿Te ves volviendo a la función pública o los ámbitos de seguridad nuevamente después de toda esta causa, si es que quedas absuelto, por ejemplo, de este juicio, doctor? Y mira, yo creo que en la Senat cumplimos. ¿Verdad? En la Senat yo creo que cumplimos, ¿verdad? Dejamos una institución absolutamente arreglada, con una ley que después de 30 años le beneficia a los agentes especiales. Formalizamos su intervención porque hasta antes de la ley el agente especial era un híbrido entre policía, militar, no sabías en qué parte, tampoco era miembro de las fuerzas públicas porque no estaba en la Constitución así fehacientemente o expresamente establecido. O sea, a través de esa ley no digo que se creó, pero se oficializó la función del agente especial y se los categorizó. Se dejó en la Senat un laboratorio modelo para la institución, ¿verdad? Porque acordate que en Senat se hacen todos los estudios laboratoriales para determinar la existencia de droga o no en los productos, en las mercaderías incautadas de todo el país. Y el laboratorio que teníamos era así paupérrimo. El préstamo que el gobierno de Taiwán nos entregó a nosotros, $2.5 millones. Nosotros gastamos en el laboratorio, no me acuerdo si era 1.6 o 1.7 millones en un edificio. Nos sobró plata, no es que nos faltó, nos sobró plata de ese dinero. Y después todo así institucionalmente se arreglaron las varias regionales que estaban así en absoluta decadencia. Y después los trabajos. El gobierno, el grupo cartista, la organización cartista y el gobierno actual, pues apuntan a que supuestamente en ese tiempo se dejó abierta las compuertas para que el mayor tráfico de drogas llegue a Europa. Y yo creo que tiene verdaderamente razón, ¿verdad? En ese tiempo justamente se instaló Sebastián Marcet en nuestro país, ¿verdad? Pero lo que no cuentan es de que precisamente fuimos nosotros, ¿verdad? Yo te estoy hablando, yo como ministro del Interior, en su momento descubrimos justamente a la organización de Marcet a través de la operación SMART, ¿verdad?
que después se convirtió en la operación a ultranza que continuó la CENAR, ¿verdad? Es decir, se desbarató, se descubrió, se identificó a sus integrantes y se desbarató esa organización. Fue en el gobierno de Mario Abdo Benítez, con nosotros, en el Ministerio de CENAR y en el Ministerio del Interior, ¿verdad? Suyo Rolón estaba al final en esa cartera de Estado. Pero son argumentos que permanentemente lo dicen, ¿verdad? Permanentemente lo dicen. Y lo que no se dan cuenta es que también permanentemente está saliendo droga en nuestro país, pero con otra modalidad, ¿verdad? Hoy pues ya en los puertos privados tenés los escáneres. Hoy tenés escáner que justamente fue un pedido, una exigencia permanentemente nuestra, ¿verdad? Y como no teníamos resultados, entonces levantamos esos controles así con un perrito y 10 agentes especiales porque no nos daba resultados. Y nos enfocamos en otra modalidad que era el de la intervención en cada carga, pero conforme a los perfiles, que era la recomendación a nivel internacional. Y así cayeron esos primeros 2.800 kilos, creo que después 3.000 y algo, 4.000 en los puertos privados. Ya. Pero eso es parte de una... Pero volviendo a tu pregunta, sí tengo una deuda en el Ministerio del Interior. Yo creo que en el Ministerio del Interior no pudimos hacer lo que hicimos en CENAR, porque evidentemente no pudimos, no nos dejaron. Después en su momento vamos a conversar del por qué, ¿verdad? Sí, doctor, yo creo que... Pero ahí sí ya tuvimos, en el Ministerio del Interior sí ya tuvimos una verdadera, ya un acoso mediático importante de esa organización, ¿verdad? Cártel, que se encargaba de hostigar mediáticamente, y bueno, eso después se trasladó al Ministerio Público, también evidentemente manipulado, ¿verdad? Que inclusive llegamos a la justicia, ¿verdad? La justicia hoy me absolvió por un lado de una denuncia de enriquecimiento ilícito a mí, ¿no? Y sin embargo, pero también hicieron lo propio de Cartes, ¿no? Un argumento así absolutamente hasta casi estúpidos, ¿verdad? Endebles, que hoy estamos en la corte. Llegamos a la corte para que nos considere también a los denunciantes como víctimas de un proceso. Y vamos a estar pendientes, doctor, de esa causa y la que, bueno, ahora estás en juicio también. Te agradecemos muchísimo, doctor, por tu tiempo y por todas estas explicaciones. Muy amable, doctor. No, por favor, es un gusto, Raúl. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Usted está escuchando PDS.